primer grado. Ciencias, biología, efecto dominó. Maestro, ¿tan temprano ayudando a conservar y salvar la biodiversidad de nuestro país? Así es, maestra. Recuerde que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios o, en su caso, evitar que sucedan grandes consecuencias. Por ejemplo, la desaparición de ecosistemas completos, como las selvas de México. Tiene toda la razón, maestro, ya que las acciones que hagamos en casa, como la que nos está mostrando, puede generar un impacto positivo o negativo en lugares remotos. Sería una especie de efecto dominó, donde la caída de una ficha puede derribar a muchas otras más. Exactamente. Y de ello hablaremos en esta sesión. Pero antes, les damos la bienvenida a nuestras alumnas y alumnos a su sesión de Ciencias Biología. Les saludamos con mucho gusto su maestro, Juan Carlos Alfonso Vences, y su maestra Jacqueline Carlón Molina. Estamos muy emocionados de compartirles el material que hemos preparado para ustedes en torno al aprendizaje esperado. Representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. Considerando este aprendizaje, incluiremos varios conceptos trabajados anteriormente para poder valorar la importancia de evitar alteraciones de las cadenas tróficas, que será nuestro propósito de hoy. Para desarrollar dicho propósito, hemos diseñado varias actividades que presentaremos en esta sesión titulada Efecto Dominó. Antes de iniciar, les sugerimos tener preparados los materiales necesarios para elaborar los apuntes de esta sesión. Si cuentan con su libro de texto, vayan por él e identifiquen la página en la que se encuentra el aprendizaje esperado que abordaremos. ¿Listas? ¿Listos? Asimismo, tengan a la mano su abecedario biológico, porque el día de hoy también conoceremos nuevos conceptos biológicos interesantes. Estén muy atentas y atentos. Anoten sus dudas y reflexiones para que, si tienen la posibilidad, lo compartan con su profesora o profesor y sus compañeros. En cualquier ecosistema, todos los seres vivos están relacionados entre sí por lo que comen. Cada organismo necesita otros para obtener nutrientes necesarios y producir la energía que requieren para realizar desde las funciones más elementales, como el movimiento, hasta la propia reproducción y adaptación a su ambiente. Esto los une en lo que llamamos cadenas alimentarias, y como vieron en sesiones anteriores, en la naturaleza encontramos varias cadenas alimentarias interconectadas y superpuestas, que en su conjunto forman las redes alimentarias. En las sesiones anteriores reconocieron los niveles de las cadenas tróficas. ¿Recuerdan cuáles son? Observen la siguiente imagen. ¿Nos pueden ayudar a complementarla con los nombres de los niveles tróficos? Muy bien. Las plantas son los productores, ya que elaboran sustancias orgánicas mediante el proceso de la fotosíntesis, a partir de la luz del sol, del agua y dióxido de carbono. Los animales herbívoros consumen tal biomasa vegetal como fuente para extraer su energía y nutrimentos. Este nivel representa a los consumidores primarios. Por su parte, los carnívoros se denominan consumidores secundarios cuando se nutren de un herbívoro y consumidores terciarios si se comen a otros carnívoros. Asimismo, la materia orgánica que se desecha en los ecosistemas retorna al suelo, en donde otros seres vivos muy variados trabajan para convertirlos en los nutrientes iniciales y agua que vuelven a absorber las raíces de las plantas. En este caso,
se utiliza el nombre de descomponedores para identificar a los organismos de este nivel trófico. Muchas gracias por su ayuda. Hasta aquí parece que todo marcha como un reloj, en perfecta sincronía, cumpliéndose un ciclo de transferencia de materia entre los elementos bióticos y abióticos, el CHONS, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, que son los principales bioelementos que nos forman, así como la transferencia de energía que viene desde el astro rey, es decir, el Sol, pasan por las plantas y llegan hasta los organismos desintegradores gracias a la nutrición. ¡Wow! Son muchos conceptos, pero seguro que nuestras alumnas y alumnos ya tienen algunos en su abecedario biológico. Así es, maestro. De ahí la importancia de esta valiosa herramienta. Pero continuemos. Decíamos que todo funciona en forma de ciclos que se han repetido desde el origen de la vida en nuestro planeta y como consecuencia de ello, las especies están en constante evolución, adaptándose a los cambios que han ocurrido a lo largo de millones de años. Sin embargo, la llegada del ser humano y su desarrollo tecnológico, desde el uso del fuego y hasta el descubrimiento y aprovechamiento de la energía nuclear, ha traído consigo cambios significativos en la transferencia de materia y energía en los ecosistemas. Varias de nuestras actividades han generado destrucción y modificación en los ecosistemas, con lo que se producen cambios drásticos en el entorno, a una velocidad que ha resultado letal para todas las formas de vida y que dificulta el proceso de adaptación de los seres vivos y que requiere de tiempo. Actividades como las que revisaron al principio del trimestre, entre las que se incluye la agricultura y la ganadería, la sobreexplotación de los recursos, la deforestación y contaminación de los suelos, cuerpos de agua y el mismo aire que respiramos, ha alterado las cadenas tróficas y con ello la transferencia de materia y energía. Por ejemplo, las plantas requieren nitrógeno y fósforo, pero cuando estos se suministran en exceso, se genera un incremento que sale de la capacidad de carga de un ecosistema, agotando los recursos u obstruyendo su disponibilidad. Esto puede ocasionar la desaparición de especies clave. Si bien es cierto que los organismos dentro de una población poseen variaciones que les permiten que algunos miembros logren adaptarse a las condiciones cambiantes y sobrevivan para continuar con la vida de la especie, siendo seleccionados por la naturaleza, la velocidad con la que hemos modificado el ambiente dificulta este proceso, generando consecuencias serias en el ecosistema, como las siguientes. Modificar la composición de los suelos por la agricultura y ganadería. Producir nuevos materiales que regresamos al ambiente en forma de residuos, que en el mejor de los casos les damos algún tipo de manejo y en el peor terminan en los cuerpos de agua alterando la composición de los mismos. Lo anterior también ocurre con el aire y el suelo. Poner las especies en la categoría de amenazadas o en peligro de extinción. Tiene toda la razón, maestra. Tomando en cuenta las consecuencias que acaba de describir, he recordado que, como vieron en el tema Las claves del equilibrio, al introducir un nuevo producto químico al ambiente, por ejemplo, un insecticida para matar bichos que nos pueden hacer daño, se corre el riesgo de dañar la cadena alimenticia. Por ejemplo, los consumidores primarios, como los insectos y los animales herbívoros, se comen las plantas fumigadas con insecticida. Si estos productos químicos no son capaces de ser excretados por los consumidores primarios, entonces se almacenan en los tejidos corporales del animal. Al proceso por el cual los animales que están en el nivel más bajo de la cadena alimenticia, los herbívoros, terminan con altos niveles de sustancias químicas dentro de su cuerpo, se le denomina bioacumulación.
Pero este proceso no siempre es dañino. Por ejemplo, los animales regularmente bioacumulan vitaminas y otros nutrientes esenciales. Pero a causa de estos fenómenos, productos químicos peligrosos como el mercurio y el plomo pueden ser dañinos incluso cuando solo se encuentran pequeñas cantidades de ellos en el ambiente. Esto afecta también a los depredadores, ya que al comer regularmente animales con altos niveles de dichos elementos químicos, terminan con altos niveles de estas sustancias químicas dentro de su propio cuerpo. Aunque el insecticida puede ser necesario para evitar daños en las cosechas, se deben utilizar aquellos que no generen efectos negativos en las especies y optar por aquellos que son elaborados a base de compuestos orgánicos que se pueden reintegrar al entorno de manera natural. Todas las especies del planeta, por insignificantes que algunas parezcan ser, son esenciales para la red alimentaria. Por eso, los humanos debemos ser muy cuidadosos y proteger a todas las especies del mundo. Exactamente, maestro. Pero hay diversas acciones que en ocasiones hacemos sin reflexionar sobre los daños que pueden provocar en la biodiversidad de nuestro planeta y en especial en las cadenas alimentarias. Por ello, junto con nuestras alumnas y alumnos, los invitamos a pensar en las consecuencias de nuestras acciones y les pedimos observar con atención la siguiente imagen. En esta casa se muestra un mal manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos generados, así como el uso de detergente no biodegradable. Dicha descarga de residuos en el ambiente deriva en un exceso de nutrientes en los cuerpos de agua, lo que, a su vez, genera condiciones para que se reproduzcan microorganismos patógenos, lo que puede derivar en enfermedad y muerte de los animales que beben el agua. Suponiendo que las víctimas son los depredadores, probablemente se alteraría la cadena alimentaria y provocaría una sobrepoblación de herbívoros que terminarían con la cubierta vegetal, lo que repercutiría en la erosión de los suelos y por ende la destrucción del ecosistema. En cambio, si decidimos dar un manejo adecuado a nuestros residuos, separando la basura, reduciendo, reciclando y reutilizando, elaborando compostas y sustituyendo productos químicos de limpieza por otros biodegradables, estaremos contribuyendo a evitar la alteración de los ciclos biogeoquímicos y, por tanto, de las cadenas tróficas. Ahora que hemos identificado el impacto de nuestras acciones, hagamos una valoración de nuestras decisiones. ¿Alguna vez habían pensado dónde terminan los residuos que se generan en sus casas? Hagan conciencia sobre las consecuencias que estos pueden generar. ¿Qué cambios en sus hábitos familiares y personales pueden hacer? No olviden que si un organismo, por más pequeño que éste sea, se extinguiera, las consecuencias podrían reflejarse en toda la red alimentaria, provocando un caos ambiental que dañaría a todas las especies involucradas, incluyéndonos a los seres humanos. Los ecosistemas son increíblemente delicados. Cuando un eslabón de la cadena alimentaria desaparece, las cosas se pueden salir de control y muchos organismos pueden morir. Esto lo podemos representar con el efecto dominó, donde una acción puede desencadenar grandes consecuencias. Un ejemplo claro es el de las nutrias de mar. Que son mamíferos muy adorables, como lo pueden apreciar en la imagen. Ellas se mantienen calientes con su denso y excepcional pelaje. De hecho, su piel es más gruesa que la de cualquier otro mamífero, así que naturalmente es muy valiosa. Y a comienzos de 1700, los cazadores empezaron a matar a todas las nutrias que encontraban. En los siguientes 200 años, más de 1 millón de ellas fueron cazadas y para 1900 su población había disminuido a menos de 2000.
Afortunadamente, los gobiernos de Estados Unidos, Rusia, Japón y Gran Bretaña firmaron un tratado en 1911 para prohibir su caza y su población gradualmente se recuperó, pero mucho del mal ya estaba hecho en el ecosistema marino. A las nutrias les encanta comer unos organismos espinosos llamados erizos de mar. Cuando su población declinó, la población de erizos de mar aumentó. Cabe mencionar que los erizos de mar se alimentan principalmente de un tipo de alga marina llamada kelp, que crece en aguas poco profundas, conocidas como bosques de macroalgas. Así que la caza de las nutrias propició enormes áreas áridas en la costa del Pacífico, donde no existiría vida debido a que los erizos se lo comieron todo. Este es un ejemplo de lo que los biólogos llaman efecto cascada, es decir, la extinción de una especie puede contribuir a la extinción de otras con las que se relaciona o interactúan, por lo que probablemente se desencadene una serie de extinciones que empieza justamente cuando un organismo es removido de un ecosistema. Las redes alimenticias más complejas serán menos vulnerables a las cascadas de extinción, porque hay una mayor posibilidad de que otras especies puedan intervenir y amortiguar los efectos de la pérdida de especies. No obstante, la pérdida de biodiversidad puede aumentar la vulnerabilidad de los ecosistemas a la extinción secundaria, ya que una pérdida inicial de esta especie puede conducir a un efecto dominó de nuevas extinciones, promoviendo la generación de cascadas de extinción. Es muy difícil predecir exactamente qué ocurriría en caso de desaparecer un eslabón, pero en una cadena alimentaria en sentido estricto, habría varias desventajas. Desaparecerían con él todos los eslabones siguientes, pues se quedarían sin alimento. Se superpoblaría el nivel inmediato anterior, pues ya no existiría su depredador. Se desequilibrarían los niveles más bajos como consecuencia de lo mencionado anteriormente. Pero esto rara vez ocurre en redes alimentarias complejas, porque cuando desaparece un eslabón, otros consumidores ocupan su lugar. Sin embargo, se ha identificado especies particulares dentro de una comunidad que juegan un rol muy importante en los ecosistemas, ya que determinan su estructura. A estos organismos se les conoce como especies clave. Dichas especies tienen un impacto no proporcional a su abundancia. Funcionan de una manera única y significativa a través de sus actividades. Crean y modifican el hábitat o influyen en las interacciones. Su eliminación tiene como consecuencia cambios en la estructura de la comunidad y puede resultar en la pérdida de diversidad. Un ejemplo lo podemos encontrar en la sabana africana. El elefante es un depredador clave. Su papel está en su fuerza destructiva sobre los árboles y el consumo de árboles jóvenes de los pastizales de la sabana. Los pastizales de la sabana son el hogar de muchos herbívoros que comen hierba, como las cebras, los búfalos y los antílopes. El consumo de los plantones por parte del elefante aseguran que el pastizal permanezca igual en lugar de convertirse en un bosque. Reduce el número de árboles y aumenta los espacios ocupados por la hierba y por lo tanto asegura suficientes tierras de pastoreo para los herbívoros presentes en la sabana. Los roedores como las liebres y los ratones dependen de la hierba y también se mantienen. A largo plazo, el elefante africano permite que los grandes depredadores tengan un abundante número de presas. Es difícil identificar experimentalmente las especies clave y algunas se descubren solo después de que se remueven,
como resultado directo o indirecto de las actividades humanas, cuando el daño está hecho. Por ello, es de suma importancia que protejamos y cuidemos cada uno de los organismos que viven en nuestro planeta, como si representaran una especie clave. En la naturaleza existen otros organismos llamados especies invasoras, título que se han ganado porque pueden destruir ecosistemas enteros cuando llegan a nuevos ambientes libres de sus depredadores naturales, parásitos o competidores. Las especies invasoras pueden esparcirse rápidamente. Estas especies pueden entrar a los ecosistemas de muchas formas y en general se involucra al humano. Por ejemplo, una planta extranjera puede ser introducida para propósitos de agricultura como decoración de una casa o un jardín. Un caso conocido fue el de la enredadera kudzu, la cual fue llevada de Japón a los Estados Unidos de América en la década de 1870, con la finalidad de dar sombra, alimentar al ganado y prevenir la erosión del suelo. Pero la planta se extendió a un ritmo alarmante y ahora cubre 30,000 kilómetros en el suroeste. Apodada la vid que se comió el sur, puede matar a todas las plantas de la zona en donde crece. Incluso puede arrancar árboles y cuesta millones de dólares al año controlarla. Otro ejemplo de especie invasora son unos organismos parecidos a las almejas llamadas mejillones cebra, que son nativas de Rusia. Entraron a los grandes lagos a través de los barcos oceánicos. Desde entonces se han esparcido por todos lados, generalmente creciendo en colonias tan grandes que bloquean la entrada de los ductos de las plantas de energía y las fábricas. En algunas áreas del lago Erie se pueden encontrar 30,000 mejillones cebra por metro cuadrado. Para proteger los valiosos ecosistemas, varias agencias gubernamentales están monitoreando constantemente las especies invasoras. Maestro Juan Carlos, todos los ejemplos que hemos escuchado hoy son muy interesantes y nos deben invitar a reflexionar sobre nuestras acciones, de tal manera que, junto con todas y todos nuestros estudiantes, pongamos en marcha proyectos de cuidado ambiental y cambiemos nuestros hábitos por unos que contemplen evitar las alteraciones a las cadenas alimentarias y favorezcan el equilibrio ecológico de los ecosistemas. Cierto. Usted nos ha dado un excelente ejemplo al inicio de cómo podemos poner nuestro granito de arena en el cuidado de la biodiversidad y evitar la alteración de las cadenas tróficas. ¿Nos podría enseñar cómo elaborar el lavatrastes casero? Claro, con mucho gusto. Entonces, ¿qué les parece si lo presentamos como nuestro reto de hoy? Perfecto. Un producto que usamos con frecuencia en casa son los líquidos y detergentes para lavar los trastos. Pero podemos sustituir esta fuente de fosfatos que alteran el ambiente si usamos esta alternativa. Miren, con agua, bicarbonato de sodio y mostaza en polvo, gracias maestra, y mostaza en polvo, podemos elaborar un desengrasante para lavar nuestros trastos. Así evitamos generar residuos químicos y sólidos al mismo tiempo, pues las botellas de plástico que contienen a los lavatrastos pueden tardar más de 400 años en descomponerse. Miren, este que estaba haciendo al principio es el como queda al final, pero yo les voy a mostrar cómo hacerlo. Ustedes pueden hacer la cantidad que quieran, ¿sale? Vamos a utilizar este recipiente en el que vamos a poner 2 partes de bicarbonato de sodio. Ya les digo yo, pueden utilizar las tazas medidoras que tengan en casa, cucharadas, ¿sí? Pero siempre en esta proporción, alumnas y alumnos. 1, 2. 2 partes de bicarbonato. Te lo paso, maestra. Sí, claro. 1 parte de mostaza
en polvo. Y dicho sea de paso, no genera olores, así que no se preocupen. Ahí está. Listo. Tenemos 2 partes de bicarbonato, una parte de mostaza y... Ay, maestra, préstamela otra vez. Adelante. Y 2 partes de agua. Con un excelente pulso. Y 2. Por favor, maestra. Vamos a mezclar, ¿sí?, perfectamente hasta que se forme una pasta. Listo, ya quedó. Vean ustedes. Bien. Para complementar el lavatrastes casero, pueden utilizar un zacate natural como este. Dura mucho más tiempo que las esponjas y al provenir de un tipo de calabaza no genera residuos peligrosos y se puede reintegrar al ambiente sin alterar los ciclos biogeoquímicos ni las cadenas tróficas. Y lo mejor es que lo pueden adquirir en el mercado de su localidad a un precio muy bajo. En esta sesión reconocimos otro tipo de especies fundamentales para el equilibrio dinámico de los ecosistemas. ¿Recuerdan de quién se trata? ¡Claro! La especie clave. Recuerden que estos conceptos deben definirse y ser parte de su acervo de palabras para su abecedario biológico que pueden implementar para ampliar su vocabulario científico. Fue un gusto trabajar con ustedes y esperamos que hayan disfrutado de esta sesión tanto como nosotros. Yo soy el profesor Juan Carlos Alfonso Vences. Y yo, la profesora Jacqueline Carrón Molina. Nos despedimos por el día de hoy, pero nos veremos pronto en una nueva sesión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Mire qué padre le quedó su...